Dice, ¿qué piensa usted de ordenar diaconisas? Bueno, después de la brillante exposición que hizo ella, ningún problema. Además, quiero decirles que en algunas comunidades indígenas, lo que contrariamente uno pudiera pensar, que hay como un dominio del hombre sobre la mujer, en algunas comunidades indígenas en Guatemala es lo contrario. Realmente es la mujer la que mangonea al hombre, solo que por detrás, es decir, no aparecen. Y tenemos en algunas parroquias que lo que las mujeres no hacen es sencillamente predicar y bautizar, pero de ahí visitan enfermos, aconsejan, atienden partos, etc. Es decir, hacen el trabajo de un diácono, ¿no? Bueno. En segundo lugar, dice, ¿no debería Marindia convocar a los teólogos aquí presentes para que elaboren propuestas concretas que recojan los pedidos de reforma del Papa Francisco sobre descentralización, colegialidad, ministerios, también para ayudar a los obispos en esto? Y no deberían los obispos mismos pedir al CELAM que cree espacios para que ellos puedan hacer lo mismo. Por eso, yo lo dije por eso, precisamente organizamos gente especializada, ¿no? El trabajo pastoral a uno lo desborda y realmente el tiempo para meterse a ciertos temas, en el caso nuestro, no sé cómo será con otros, ¿no? Pero realmente sería fabuloso que de parte de Marindia comenzaran a elaborar esas propuestas y que nos las pasaran a los episcopados para que nosotros nos hiciéramos portavoces de esto. Bueno, voy a dejar estas dos para, como yo soy caballeroso, para darle la palabra a ella y después regresamos, ¿no? Porque hay otras. Bueno, aquí se dice por qué hasta hoy los obispos de América Latina y del Caribe no han firmado una carta de apoyo para el Papa Francisco. Y si no sería oportuno hacer esta carta lo más rápido posible. Yo creo que, bueno, eso no puedo contestar por los obispos. Creo que también pasa esto a nivel de las conferencias. Algo se dijo en alguna de las charlas, creo que fue Cecilia Tobar que planteó ese tema. Yo me pregunto otra cosa, y es si los laicos no podemos hacer una carta y hacérsela llegar. O la vida religiosa también, digamos, los obispos por supuesto tienen que verlo, pero no es solo una cuestión de los obispos, me parece, ¿no? O tal vez desde las diócesis hacerlo como pueblo de Dios, desde las distintas vocaciones, desde las comunidades. Hay otra pregunta un poco más específica que dice, si la palabra feminista causa problema, ¿por qué no hablar de la teología de la mujer? Yo pienso lo siguiente, que si una palabra tiene un significado propio, como es la de feminismo, hay que preguntarse por qué causa problema. Mi impresión es que el problema que causa, lo causa porque ejerce o establece una crítica, como dijimos, a un sistema disfuncional, a una cultura machista, a formas de representación y de estructuración de lo social que generan la desigualdad. La desigualdad no viene de nuestra biología, la desigualdad viene de construcciones sociales y jerarquizaciones sociales en las relaciones. Y por lo tanto, mi punto de vista, no puedo renunciar a la categoría feminismo. Tengo que asumirla. Eso no quiere decir que yo no acepte otras posiciones. Yo acepto otras posiciones. Mi dificultad con la fórmula teología de la mujer, que algunos también traducen como teología femenina, es que esa fórmula no representa una corriente teológica desarrollada. No hay un correlato. El correlato, a lo sumo,
está en una visión que la tradición y el magisterio propusieron sobre la mujer. La primera crítica que hace el feminismo a esta visión es que no existe la mujer, no existe una esencia de la mujer. Se critica esta visión como esencialista. El debate es más largo, no lo puedo explicar ahora, pero no es simplemente una cuestión de términos, es una cuestión de una comprensión de lo que se está jugando detrás de los términos. La Iglesia formó líderes políticos a través de la acción católica, pero cuando llegó la dictadura, como sucedió en Brasil, los obispos dijeron que los laicos se habían comprometido como ciudadanos y los dejaron solos, excepto don Helder y don Padín. ¿Será diferente ahora? Bueno, en el caso nuestro yo digo que no. Es decir, en el caso nuestro, si nosotros hemos promovido a los laicos y los laicos toman sus responsabilidades en fidelidad a lo que nosotros queremos para nuestro país, vamos a estar con ellos hasta el final. La experiencia nuestra en Guatemala ha sido precisamente la de acompañar laicos y laicas. Muchos de ellos fueron martirizados en tiempo del conflicto armado, que duró 36 años. Tenemos muchos testigos de la fe que todavía no han sido canonizados y que verdaderamente fueron acompañados, no los dejamos solos. Eso es traición, ¿no? Es deslealtad, es decir, poner a la gente delante y que uno después escape, no, eso ni siquiera es digno de una persona. Entonces, no, yo pienso que ahora sí hay una conciencia que si los laicos se involucran tenemos que estar con ellos hasta las últimas consecuencias. Todo el rato ha estado usted hablando de nosotros. ¿Qué porcentaje de la institución eclesiástica expresa ese nosotros? Porque es totalmente distinto que sean la mayoría o, como creo, una exigua minoría. Bueno, es una pregunta complicada de responder, ¿verdad? Porque no conozco yo las intimidades de las conferencias episcopales, sobre todo de aquí de América del Sur. Pero en el caso de los obispos de América Central, yo podría decir que en los temas esenciales, como puede ser defensa de derechos humanos, defensa del medio ambiente, promoción del laicado, compromiso en la promoción de la mujer, apoyo a los migrantes, tener también la posibilidad de mediar y estar dispuestos a hacerlo, mantener una posición de denuncia delante de los gobiernos. Yo creo que tal vez yo podría decir, en el caso nuestro de América Central, un 95% estamos en esa línea. Digo 95% porque hay algunos que no vienen a nuestras reuniones y entonces, claro, no vienen a las reuniones, entonces prácticamente no se enteran de lo que decimos o no nos apoyan, ¿no? Luego, ¿qué estrategias se te ocurren para incorporar a las mujeres en la toma de decisiones en la iglesia y no solo considerarlas en las tareas? Bueno, tenemos ahí los consejos pastorales, los consejos comunitarios, parroquiales, los consejos, los programas, e igualmente en el tema de las implementaciones de los planes de pastoral. Es decir, hoy por hoy imposible, no solamente por razones prácticas, sino por razones de otra naturaleza, imposible no tomar en cuenta a las mujeres. Es decir, es cierto que todavía hay ciertos sectores en los cuales las mujeres se piensan que solamente están para arreglar las flores, para lavar los manteles, y eso, todavía existe eso, pero estamos luchando contra esa mentalidad, ¿no? Pero creo que hoy por hoy las estructuras pastorales dan lugar para que las mujeres puedan intervenir y que también puedan ser escuchadas en su palabra. Eso forma parte, repito, de un plan de pastoral diocesano en el que verdaderamente pues, las mujeres sean tomadas en cuenta, ¿no? Bien, le paso, todavía aquí tengo, si quiere termino con estas. Sí. Dice el cardenal Burr
arzobispo de la Arquidiócesis de Washington dijo ayer, el marco de referencia ya no es más el Código de Derecho Canónico, sino el Evangelio. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, esa es la verdad de todos los tiempos, lo que pasa es que no lo hemos interpretado correctamente. Es decir, la verdad de todos los tiempos es que la norma normante es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la norma normante. Y todo lo que decidiéramos en términos de orientaciones, de disposiciones, de legislaciones, el punto de referencia tiene que ser el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo insistía mucho en que detrás de un sistema de leyes hay que descubrir cuál es la eclesiología que existe, y detrás de esa eclesiología hay que descubrir si es una eclesiología que va de acuerdo al Evangelio o no va de acuerdo, y desde ahí entonces hacer los procesos de cambio. Ahora, que esta verdad muchas veces se olvida, es así como pasa, como pasa en otros casos, ¿no? ¿Y qué me dice usted de los homosexuales que desean ser incluidos en la iglesia? Bueno, tienen derecho, ¿no? Son personas, están bautizados y punto. Entonces, el tema ya después es ver el caso por caso, ¿no? El caso por caso, y yo creo que esas son de las situaciones en las que uno tiene que tener la atención a no dar recetas generales, ni tampoco a tomar posiciones de parte de prejuicios, sino, repito, cada caso es cada caso. Y cuando uno habla con estas personas, entonces uno descubre toda una serie de historias que lo ayudan a uno a entender mejor qué es lo que está pasando y qué es lo que están viviendo, ¿no? Entonces yo en ese sentido digo eso. Esta mañana también leía un artículo, ¿no? De un periodista norteamericano, no sé hasta qué punto sea objetivo lo que él dice, pero señalaba que el Papa en algunas de sus intervenciones sobre ciertos temas, como por ejemplo el tema de los divorciados vueltos a casar, si van a recibir la comunión o no, el tema del uso de anticonceptivos, el tema también no tocaba el tema de la homosexualidad, había hecho declaraciones como diciendo, bueno, estos temas resérvalos ustedes en su conciencia, ¿verdad? Como dejando abierta esa puerta. Pero no lo sé, tengo que verificar la fuente porque solo leí así rápidamente. Bien. Bueno, aquí me preguntan también lo mismo. Dos preguntas distintas son: ¿cómo pensar una iglesia inclusiva cuando se excluye a gays, lesbianas, travestis? A mí me parece que este paradigma yo no lo tomé porque no se puede hablar de todo en poco tiempo sobre todo, pero el paradigma de L.T. Russell de la iglesia como comunidad inclusiva está desarrollado teológicamente a partir de una experiencia de 17 años de pastorado en el ambiente de Harlem, a las afueras de New York. Y ella en esta comunidad busca precisamente no solo el compañerismo hacia adentro de la iglesia, sino la hospitalidad como actitud fundamental de evangelización. Y la hospitalidad se practica sobre todo con personas homosexuales y con personas afrodescendientes, porque ese barrio está en ese entorno, había una comunidad de afrodescendientes muy importantes. Por lo tanto, la perspectiva inclusiva que yo reforcé para el tema de mujeres es amplia. Una vez que la Iglesia empieza a desarrollar sus actitudes y sus estructuras en función de la mutualidad, del cuidado, de la misericordia, como subraya ahora muy fuertemente Francisco, va por ese camino. Y creo que son caminos todavía en la Iglesia bastante inexplorados, por lo cual me avergüenzo. Creo que tenemos que realmente crecer mucho en ese sentido. Y bueno, hay aportes. Lo que pasa es que hay que pasar de la letra a la práctica, ¿no es cierto? En cuanto a
bueno, las referencias del Papa Francisco a la no ordenación ministerial para las mujeres en Evangelii Gaudium, y me preguntan acá, ¿no crees que es un tema que no va a entrar? O sea, ya en la pregunta está la negación. A mí me parece que Francisco tiene otras urgencias en su agenda y no tiene esto en su horizonte más inmediato, pero puedo equivocarme. Lo que sí creo que la tarea, como decíamos hoy, no es solo del Papa, del Obispo de Roma. Entonces, lo que creo es que nosotros, como comunidades cristianas, tenemos que plantearnos seriamente cómo vivimos y reconocemos los servicios en nuestras comunidades. Hay una clave muy básica que da Russell, y es que cuando el servicio empodera, dignifica, las relaciones son de cuidado, son de promoción del otro, de bien del otro, y cuando el servicio subordina u otras cosas negativas, entonces, bueno, muchas veces pasa a ser servidumbre o pasa a ser otras cosas que no son lo que tienen que darse. Me parece que el no reconocimiento generalizado de muchos servicios que las mujeres sistemáticamente prestan en la Iglesia es algo disfuncional, porque eso genera malestar y eso no responde a la realidad. Me parece que ahí hay mucho por hacer en cada comunidad. Por supuesto que esperamos también que los pastores nos acompañen en este camino, ¿no? Y por último hay una pregunta también que no quiero dejar pasar, porque ha sido motivo de conversación también entre algunas de las teólogas presentes en el Congreso 2012 y ahora también en este Congreso. ¿Por qué piensas tú que ha habido tan poca presencia de mujeres en las presentaciones de este Congreso? Primero, creo que no ha habido tan poca presencia. Creo que ha habido buena presencia y más presencia, eso sí, que en el anterior, en el del 2012. Lo que sí me gustaría decir en un ánimo constructivo es que en América Latina asistimos a un proceso muy lento de promoción de teólogas mujeres en nuestros países. Algunos países realmente están muy al comienzo del comienzo y necesitamos la ayuda de todos y todas, lógicamente. Y lo que sí también me apena un poco, aunque hay signos de esperanza, es que las teólogas que empezaron el camino en América Latina están bastante dispersas y no siempre logramos integrarlas o comunicarnos con ellas o rescatar sus aportes. Creo que eso tampoco le hace bien a la Iglesia y a la teología latinoamericana, por eso lo digo. Creo que tenemos que cuidar también ese tema para nuestro crecimiento futuro. Gracias. Aquí hay una última pregunta, dice, ¿qué hacer para disminuir la violencia contra las mujeres aquí en Brasil? Bueno, nosotros tenemos el caso de violencia contra mujeres muy grande también en Guatemala, ¿no? Una de las medidas que se tomó hace un par de años, si no me equivoco, fue elaborar una ley contra el femicidio. Pero como siempre sucede, ahora esa ley pues tiene sus bemoles, tiene sus dificultades, porque en ciertos casos ahora la situación se revierte, es decir, ahora nos pone en desventaja a nosotros los hombres en ciertos casos, porque es muy fácil que nos acusen con testimonios falsos e inmediatamente nos meten a la cárcel. Pero es una ley que ayuda. En segundo lugar, yo creo que el tema de la violencia contra las mujeres hay que verlo en un contexto mucho más amplio, el tema de la familia. Es decir, la situación, por ejemplo, de tantas madres que son mamás sin tener una pareja estable, que las engañan. Tiene que ver con el tema también de la migración. Es decir, muchas mujeres quedan solas cuando el marido se va al norte de Estados Unidos
y eso las hace entonces mucho más vulnerables. Tiene que ver también con el poco acceso a la educación formal, y tiene que ver también con el tipo de educación que muchas veces las mujeres dan a sus propios hijos, que los acostumbran realmente a considerarlos los reyes del hogar y les dan tratamiento especial en descrédito o en disminución del aprecio hacia sus propias hermanas. Es decir, todavía existe en muchos lugares el concepto que la mujer está para esto, y que el hombre no puede hacer esto porque eso es propio de la mujer. Y las mismas mamás lo favorecen y lo recrean, ¿no? Entonces ese también es un tema. Pero el contexto mucho más amplio es el tema de la impunidad que tenemos en nuestros países. Tenemos sistemas legales que realmente no están funcionando con equidad. A mí se me olvidó mencionar el tema de cómo en este momento en Guatemala hay una criminalización contra los líderes sociales que están involucrados en la lucha de defensa de los territorios y de los bienes naturales. Hoy mismo leí la noticia, qué bueno que declararon inocentes a 2 que estaban acusados de un linchamiento porque sencillamente han defendido el derecho al agua en su comunidad. 2 años en la cárcel sin que les hicieran el juicio. Y los juicios comenzaron hace 2 meses, y hoy los declararon inocentes y estuvieron 2 años en la cárcel, ¿no? Con condiciones. Los que conocemos las cárceles en Guatemala, yo esperaría no estar nunca ahí, de veras, porque es una situación tremenda. Es decir, tiene que ver entonces también con el tema de la impunidad y con la aplicación de las leyes, ¿no? Y la aplicación de la justicia, la violencia intrafamiliar. Esos son temas que tienen que ver con el... Ahora, en el caso que ella mencionaba de Ciudad Juárez, lo digo porque conozco la situación, porque hay hermanas, amigas mías que trabajan en Ciudad Juárez. Fue un periodo de mucha violencia. Fue como una histeria colectiva de matar mujeres. En los últimos tiempos eso ha disminuido. Pero en el caso de Guatemala, ha disminuido, pero hay un nivel alto siempre de ataques contra mujeres y de violaciones. En el caso de las mujeres migrantes eso es trágico. Muchas mujeres migrantes, jóvenes, que buscan ir a Estados Unidos, porque ese es el tema para nosotros, un tema fundamental, ¿no? Toman anticonceptivos antes de irse, porque saben que corren el peligro de ser violadas en el camino, por los mismos coyotes que las llevan. Coyotes son los que las llevan, ¿no? Por ellos mismos, o que las abandonan en el desierto a merced de los traficantes. ¿Ven? Esa es la realidad que nos interpela, ¿verdad? Y ojalá que le entremos a esta realidad, que no nos quedemos solo en discursos y solamente así en disquisiciones y eso, sino que realmente entremos, como lo hemos escuchado aquí, en el mundo real del sufrimiento y del dolor de tantas personas, para dar esperanza y para dar ánimo. Sí. Pues agradecemos de nuevo también a todos los participantes. Miren, antes de salir, nos llegó